Por aquí tengo el iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13 y iPhone 12 para realizar un test de batería. Vamos a ver cuál de todos aguanta más en este test de batería extremo y luego os explico por qué es extremo, pero antes os quiero hablar del patrocinador del vídeo, que es Letyshops, y es que se está acabando el verano. Eso sí, todas las marcas están renovando sus dispositivos, lanzando nuevas cosas, y os tengo buenas noticias porque os podéis ahorrar hasta un 15% extra en tiendas en España como MediaMarkt, PC Componentes, Fnac, o para México como AliExpress, Amazon México, Home Depot o Walmart, ¿vale? Esto es gracias al cashback de Letyshops, que han lanzado esta semana los Tech Days. Es limitado y hay que darse prisa antes de que se acabe. Simplemente te tienes que registrar en la web de Letyshops o también entrar en la app con el link que tendréis en la descripción y luego hacer compras como siempre. El cashback aparecerá en tu cuenta de Letyshops y después de la confirmación ya podrás retirar ese dinero a tu cuenta bancaria o a través de PayPal. Así que chicos, os recomiendo, si vais a realizar alguna compra estos días, hacedlo a través de los enlaces que tenéis en la descripción, a través de Letyshops, así que os dejo toda la información para que lo descubráis por vosotros mismos. Y vamos allá con el vídeo, porque antes de nada os tengo que decir que no puedo traer todos los dispositivos que hay, porque tenía el 13 Pro, incluso alguno que otro más, pero todos los que estáis viendo quería que tuviesen el 100% de salud de batería, como bien estáis viendo ahí, y también quiero que estuviesen todos en las mismas condiciones y aparte que no caben en el propio vídeo. Así que bueno, con estas condiciones, todos con el mismo Wi-Fi, el mismo brillo y las mismas aplicaciones que veremos a continuación. Así que empezamos por YouTube. También os quiero decir que si queréis ver el vídeo del iPhone SE de tercera generación, tengo un vídeo donde lo uso en el día a día, así que yo creo que es mucho más fiable que esto. Así que bueno, también me gustaría recalcar que este es un test de batería extremo. Esto significa que no he dejado en ningún momento que los dispositivos respiren, bloqueando los dispositivos, y por tanto vamos a estar utilizando los dispositivos en todo momento con aplicaciones que además son bastante potentes, con contenido multimedia y que gastan bastante batería. Con esto os estoy diciendo que los resultados que veremos en este vídeo es lo mínimo que os debe durar la batería en un dispositivo. Menos que esto va a ser imposible. Por tanto, al final os diré en qué se traduce el resultado real de la batería en el día a día. Así que bueno, empezamos por la primera hora y como estáis viendo por aquí, las condiciones han sido las mismas y vemos un poco las diferencias. El 14 Pro Max está liderando con el 14 Pro y vemos al iPhone 12 ya ahí a un poco de distancia, alejándose en todos los dispositivos. Ojo, porque al final tenemos sorpresa. Estoy utilizando ahora mismo TikTok, que creo que una hora de TikTok es algo completamente normal en el uso del día a día, sobre todo para muchas personas. Incluso ahí estoy utilizando Reels, que sería algo muy similar. En este caso es Instagram, ¿vale? Vemos ahí como a las 2 horas sí tenemos diferencias bastante notables. El iPhone 12 a la cola con ese 74%, y en primer lugar tendríamos el 14 Pro Max, que más o menos os lo ibais oliendo, pero ojo, porque aquí lo interesante está entre el 14 Pro, 14 y el 13. Vamos con Safari. Ya después de estas 2 horas nos vamos acercando un poquito a los resultados ya que todo el mundo quiere encontrar en estos tests, que es el resultado a las 3 horas, ¿vale? A las 3 horas más o menos ya nos está diciendo qué dispositivos van a acabar bien y cuáles no van a acabar tan bien. El iPhone 12 se está rebajando ya del 50% en el 46%, y el 14 Pro Max resiste bastante bien ahí en el 65%. Como os digo, estos resultados son un poco exagerados, pero ya os diré un poco los resultados reales más adelante. Avanzamos con ese test de Safari y pasamos a los juegos. He probado durante la primera media hora el Subway Surfer, que la verdad es un juego que probablemente mucha gente juegue, y luego este Gear Club para superar y llegar hasta las 4 horas, que aquí ya los resultados son evidentes. El iPhone 12 baja del 30%, el iPhone 13 está en cuarto lugar con ese 39%, luego el 14 Pro y el 14 un poquito por delante de
de su hermano mayor y en primer lugar el iPhone 14 Pro Max, que nadie dudaba de que iba a quedar primero. El problema, vamos a ver si supera en una hora de uso a sus rivales. Luego empiezo a grabar en 4K con la cámara trasera de los dispositivos, algo que hace un drenaje bastante intenso en todas las cámaras, y esto se va a ver en el resultado, porque superadas las 4 horas y media ya vemos ahí como casi rebaja del 100% en el iPhone 12, y en este punto me pasa algo que me preocupa un poco, y es que, como veis, el iPhone 14 Pro se apaga directamente. Yo me doy cuenta en este momento y, como veis, me aparece el mensaje de que se ha alcanzado una temperatura muy elevada en este dispositivo y por tanto tengo que parar el test y esperar a que este dispositivo se enfríe, y así también se enfrían los otros dispositivos. Como os digo, es un test extremo por este tipo de cosas. Los dispositivos se calientan y por tanto esto afecta aún más a la batería. Después de unos minutos parece que se recupera y prosigo grabando, en este caso a 1080, y en ese momento se muere el iPhone 12. Nos da un resultado final de 4 horas 59 minutos, que luego veremos que esto no es el uso real, pero ojo, porque esto es bastante significativo que acabe en último lugar, algo que es completamente normal. Siguen pasando las horas, llegamos a las 5 horas y, como veis, los resultados son bastante apretados entre el iPhone 13, el 14 y el 14 Pro. El Pro Max se distancia bastante, como estáis viendo ahí. Vemos como el 13 y el 14 Pro prácticamente se van a morir a la vez. Parece que el iPhone 13 iba a morirse antes, pero en esta última prueba, luego de superar las 6 horas aproximadamente en un 3-4% cada uno, y utilizando la aplicación de Antutu, se acaba muriendo antes finalmente el iPhone 14 Pro. Esto es algo que yo no me esperaba, que se muriese antes que el iPhone 13, pero finalmente es así. Se apaga a las 6 horas aproximadamente y 3 minutos de este test, ¿vale? Esto sería lo mínimo que aguanta el iPhone 14 Pro. De aquí en adelante es lo que va a durar este dispositivo. Tampoco pasa mucho tiempo hasta que se apaga el iPhone 13, aproximadamente unos 2 minutos de reloj que utilizo este test, y por tanto también se muere a esas mismas alturas. Después sigo utilizando esta aplicación que es Antutu, y ya el iPhone 14 estaba en el 5%, por tanto ya no le quedaba mucho y llega hasta las 6 horas y 21 minutos. Pero de verdad que no sé a qué se debe, igual se había calentado mucho el iPhone 14 Pro y por eso nos dan estos resultados, pero ya os digo que en condiciones normales estos iPhone 14 Pro y 14, incluso el 13, suelen durar lo mismo. Por último, le quedaba ya muy poquito al iPhone 14 Pro Max, aproximadamente un 10%, y eso sí, se ha costado que se muera y ha llegado hasta las 6 horas y 53 minutos. Así que, chicos, como estáis viendo, en último lugar tenemos el iPhone 12 con un resultado de 4 horas 59 minutos en este test, pero en la vida real yo siempre lo multiplico por 1,5 hasta esas 7 horas y 30 minutos, igual que las 9 horas aproximadamente que tendrían los iPhone 14 Pro y iPhone 13, igual que el iPhone 14, que en este caso le estoy aproximando unas 9 horas y 20 minutos de uso real en este dispositivo, igual que el 14 Pro Max, que llegaría y superaría las 10 horas, que me parece una locura, y realmente esto sí nos estaríamos aproximando a un resultado de verdad en el día a día. Así que dejadme en la descripción qué opináis de este test de batería, qué opináis de estos dispositivos. Si me he olvidado alguno importante, dejadme su uso real de batería en la descripción para que la demás gente también se pueda dar cuenta. Y como siempre, apoyad el vídeo, que me ayuda muchísimo, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.